Situado en el parque, el edificio que alberga el rectorado de la Universidad de Málaga fue construido a principios del siglo XX para albergar la Casa de Correos y Telégrafos. Se inauguró en 1923, obra del arquitecto Teodoro de Anasagasti. Junto a otros edificios de correos de su época, se convocó un concurso para su construcción, que exigía la elección de estilos nacionales y regionales. Su estilo neomudéjar lo convierten en un hito arquitectónico muy valorado. Es de planta cuadrada con las esquinas de la fachada principal redondeadas. En ellas se empotran unas torrecillas circulares. La de la izquierda sobresale en altura y se cubre con un tejadillo que le da un aspecto oriental. Este antiguo edificio de correos y telégrafos ejerció su función hasta 1986, fecha en la que se rehabilitó para acoger el rectorado de la universidad. Está situado junto al Parque de Málaga, entre el Palacio de la Aduana y la sede del Banco de España, y detrás de la Alcazaba. Diferentes excavaciones han puesto al descubierto restos de la muralla fenicia de Málaga, que se puede apreciar nada más entrar al edificio. El inmueble del rectorado es una obra de gran belleza y funcionalidad, que ha sabido adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos y de sus nuevos usos. Justo enfrente del Hospital Noble y en la plaza que une el Parque de Málaga con el barrio de la Malagueta, la Plaza del General Torrijos, se encuentra la Fuente de las Tres Gracias, una de las más conocidas de Málaga. Es de hierro fundido y es obra del ingeniero José María Sánchez. Representa una escena mitológica clásica. Consta de 3 cuerpos de mayor a menor y separados por 2 cazuelas. El primer cuerpo lo forman un pedestal triangular con unos niños sentados sobre unos cisnes. En el centro están las figuras de las Tres Gracias vestidas con túnicas y llevando guirnaldas, hoz y un remo. Y por último, la parte superior está rematada con un jarrón. A la vista de esta fuente se le añade la vista de la Alcazaba al fondo, lo que hace que esta plaza tenga un encanto especial.
La Fuente de las Tres Gracias inicialmente en el siglo XIX fue instalada en la Alameda principal, luego en la Plaza de la Marina y posteriormente a su actual ubicación, al final del Paseo del Parque. La glorieta donde se ubica esta fuente constituye un importante eje donde confluyen el Paseo del Parque, el Paseo de la Farola, la Avenida de Cánovas del Castillo, el Paseo de los Curas, la calle Maestranza, el Paseo de Reding, el Paseo de Cervantes y el túnel de la Alcazaba. Como prueba de la importancia de este punto podemos destacar la proximidad del Muelle 1 del puerto de Málaga, el Parque de la Ciudad, los jardines de Pedro Luis Alonso, el Hospital Noble, el Museo del Patrimonio Municipal y la Plaza de Toros de la Malagueta. A lo largo del Parque de Málaga hay diferentes esculturas, entre ellas el monumento a Arturo Reyes Aguilar, que rinde homenaje al novelista y poeta malagueño. Su autor es Adrián Risueño Gallardo, también escultor de la Fuente de las Tres Gitanillas. El monumento, que fue inaugurado en 1964, consta de un busto con la imagen del escritor sobre un pedestal y una figura de una mujer de cuerpo entero situada delante de él. Antes de llegar al punto central del parque nos encontramos con otra escultura, la que homenajea a don Carlos Larios y Martínez de Tejada, marqués de Guadiaro. El marquesado de Guadiaro es un título nobiliario creado por el rey Alfonso XII el 30 de enero de 1875 a favor de Carlos Larios y Martínez de Tejada, primer conde pontificio de Larios, senador del reino. Su nombre se refiere al río Guadiaro, que discurre por las provincias de Málaga y de Cádiz. El monumento al comandante Benítez también está situado en el corazón del Parque de Málaga. Su autor es Julio González Pola. Fue inaugurado en 1929 por Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera. Homenajea al comandante Julio Benítez Benítez, que participó en la defensa de su posición durante la Guerra del Rif y que le valió la obtención de la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. Esta aparece en relieve en el pedestal. Tiene un basamento de piedra blanca, aparece un soldado yacente y sobre el pedestal la estatua. Es de cobre y de estilo clásico, vestido de militar y sosteniendo un sable. A sus pies hay una pieza de artillería.
El recinto Eduardo Ocón es un establecimiento independiente de titularidad municipal al que se accede directamente desde la vía pública, en donde se desarrollan espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales, por tanto su aforo es indeterminado. Se trata pues de un auditorio al aire libre, el cual con las debidas autorizaciones se cede para la celebración con carácter temporal u ocasional de espectáculos musicales o para el desarrollo de actividades recreativas culturales o sociales. Construido en 1960, tiene una cubierta de hormigón triangular de bordes redondeados y colgada de un arco parabólico. Sobre el escenario cuelgan varias gaviotas de aluminio, obra de Jaime Fernández Pimentel de 1962. Se encuentra entre el Paseo del Parque y el Paseo de los Curas, que corre paralelo al muelle de Guadiaro del puerto de Málaga. El nombre es homenaje a la figura del músico y compositor malagueño nacido en 1834. Ha tenido varias remodelaciones, como la de 2001 debido a un incendio. La última remodelación corresponde a 2007, conjunta con la rehabilitación del Parque de la Ciudad, en la que se mantiene el arco y la marquesina y se prescinde del muro de hormigón que lo rodea, abriéndolo así al entorno natural del parque. En un principio se utilizó para la temporada de conciertos de la Banda Municipal de Música. A partir de ahí ha venido acogiendo todo tipo de actos municipales. Así se vienen desarrollando periódicamente actos para la Feria del Libro, la Noche en Blanco del Área de Cultura, el Festival de Verano Terral del Teatro Cervantes, el Festival de Cine Abierto, las Noches de Teatro en el Parque. También el área de participación ciudadana realiza muchos eventos como el Festival Intercultural o la Semana del Mayor. El área de juventud realiza la entrega de premios para la muestra andaluza de música joven de Málaga Crea Rock, concierto hip hop por la prevención de las drogas, actuaciones musicales de Alterna en la Movida, actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal y un largo etcétera. Asimismo, también acoge el recinto Eduardo Ocón actividades para escolares de los servicios educativos municipales y también se ha venido cediendo para el desarrollo de eventos de distintas asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro como la Asociación Hispano-Rumana Armonía, casas regionales como la de Castilla y León en Málaga, agrupación de cofradías a través de encuentros de bandas, consulados y universidades. El Parque de Málaga se sitúa en el centro de la ciudad. No responde al diseño de un parque tradicional, sino que más bien se trata de un paseo con jardines a ambos lados, de carácter renacentista y barroco. Es un jardín de tipo mediterráneo con numerosas especies subtropicales que lo convierten en uno de los parques públicos más importantes de Europa en lo que a flora exótica se refiere. El parque se extiende desde la Plaza de la Marina, al oeste, hasta la Plaza del General Torrijos, en la Malagueta, donde se encuentran el Hospital Noble y la Plaza de Toros. Su composición comienza con una primera línea al norte de la calzada que lo atraviesa, que está flanqueada por edificios monumentales, sobre los que se puede apreciar la Alcazaba y los jardines de Puerta Oscura. En el lado sur se ubica el parque propiamente dicho, en una franja llana ganada al mar. En un primer momento el paseo fue trazado como una prolongación de la Alameda principal. Tiene su origen en una ley de 1896 cuando el entonces presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, impulsó un ambicioso proyecto para ampliar el recinto portuario y conformar la estructura moderna que ha conservado hasta el momento actual.
La idea visionaria del político malagueño se convirtió en realidad gracias al proyecto del ingeniero Rafael Yagüe en 1876, que incluía el diseño de un puerto amplio que contemplaba la construcción de los muelles 1 y 2, que hacía necesario ganarle unos 150 metros de longitud al mar. Una compleja obra de infraestructura para ser finales del siglo XIX, para la que además había que encontrar financiación para los 6 millones de coste, una cantidad que en un principio obligaba a vender parte de los terrenos conseguidos a rebajar la línea de muelle. El escollo parecía solucionado cuando sobrevino una grave crisis que se pudo salvar gracias a que el Estado adelantó el dinero necesario a la entonces Junta de Obras del puerto para que pudiera terminar la obra. Ese último empujón al proyecto por parte de Cánovas del Castillo evitó que hubiera que vender los terrenos ganados al mar y que fueran regalados a la ciudad para construir el que hoy es uno de los jardines de flora más importantes del continente. Aunque la plantación del parque comenzó en 1899, el terreno se había empezado a rellenar 20 años antes con los restos del derribo que se llevó a cabo de las casas de la falda sur de la Alcazaba y de los acarreos que se extrajeron tras el dragado del cauce del río Guadalmedina. Para construir las escolleras de los nuevos diques del puerto se utilizó en cambio el material procedente del monte del Morlaco, que tuvo que ser llevado en barcazas hasta el puerto y más tarde por tierra desde la cantera de Almellones en el barrio del Palo. El autor de los preliminares del proyecto fue el marqués de Larios y en su diseño intervinieron arquitectos como Manuel Rivera Valentín y Eduardo Estrachambiana. Se inauguró el 2 de agosto de 1897, aunque se realizaron diferentes trabajos hasta 1921, cuando se terminó de configurar su fisonomía actual. Desde el 21 hasta ahora ha sufrido varias remodelaciones. La sede del Banco de España en Málaga es un edificio de estilo neoclásico situado entre el Ayuntamiento y la antigua Casa de Correos en el Paseo del Parque. Fue diseñado por el arquitecto José Yarnoz y construido entre 1933 y 1936. Presenta 3 plantas con un importante pórtico de 6 lados de orden corintio, acorde con la imagen simbólica y estable de una sede bancaria. Lo más destacado es el pórtico columnado que preside el frente principal hacia el parque y representa el enlace con la arquitectura historicista, pero con una estética de arquitectura fascista, común durante los años 30 del siglo XX. Remite a la idea de gran edificio público tanto antiguo como contemporáneo.
Construida en 1912, la antigua casa del jardinero mayor aún conserva su apariencia inicial en el Parque de Málaga. Es un pequeño edificio situado delante de la Alcazaba. Se encuentra rodeado de una frondosa vegetación que casi lo oculta desde el exterior. Fue diseñado por el arquitecto Manuel Rivera Vera. Como su nombre indica, estaba destinado a ser la residencia del jardinero mayor del parque, algo muy habitual de la sociedad de la época, que sentía un gran aprecio y otorgaba muchísimo valor a los principales jardines de las ciudades. Durante muchos años albergó también una oficina de información turística. Desde enero de 2010 acogió la sede de la Fundación Málaga Ciudad Cultural, responsable de la candidatura de Málaga Capital a Ciudad Europea de la Cultura 2016 y que se disolvió cuando nuestra ciudad no resultó elegida. Es uno de los edificios más especiales de los que se erigen a través del parque y está entre los que más sorprende a los turistas y visitantes.